Bienvenidos al canal El Amor de Dios y su Naturaleza Chepe Naturaleza, un espacio donde exploramos las maravillas de la creación y la poderosa palabra de Dios que transforma vidas. Hoy te invito a acompañarme en la lectura y explicación de los capítulos 32, 33, 34 y 35 del libro de Génesis, donde veremos cómo Dios sigue guiando la vida de Jacob, un hombre que, tras años de lucha y pruebas, se encuentra cara a cara con su destino y con el mismo Dios. En el capítulo 32, Jacob se prepara para encontrarse con su hermano Esaú, y en medio del temor, tiene un encuentro sobrenatural con un ángel de Dios, donde su nombre es cambiado a Israel, símbolo de una nueva identidad y propósito. En el capítulo 33, presenciaremos el reencuentro entre Jacob y Esaú, un momento lleno de humildad, perdón y reconciliación. En el capítulo 34, veremos la historia de Dina, y cómo las decisiones humanas pueden traer dolor, recordándonos la importancia de actuar con sabiduría y bajo la dirección de Dios. Y en el capítulo 35, Dios renueva su pacto con Jacob, confirmando sus promesas y recordándonos que, a pesar de los errores, el amor y la fidelidad de Dios permanecen para siempre. A través de estos capítulos aprenderemos poderosas lecciones sobre la reconciliación, el arrepentimiento, la obediencia y la fidelidad divina. Así que te invito a quedarte hasta el final, a reflexionar conmigo sobre cada enseñanza, y a dejar que la palabra de Dios hable a tu corazón. No olvides dejar tu comentario, tu petición de oración, y suscribirte para seguir compartiendo más lecturas bíblicas con imágenes ilustrativas y reflexiones que fortalecen la fe. Comencemos esta hermosa lectura del libro de Génesis, donde la naturaleza y el amor de Dios se manifiestan en cada palabra y en cada historia. Génesis capítulo 32. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros. 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero, diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare, y te preguntare, diciendo, ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo, y al tercero, y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú, cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro,
quizá le seré acepto. Pasó, pues, el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel, hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Explicación. En este capítulo vemos uno de los momentos más importantes en la vida de Jacob, cuando se encuentra a punto de enfrentar a su hermano Esaú, después de muchos años de haber huido por haberle quitado la bendición de su padre Isaac. Versículos 1 y 2, los ángeles de Dios salen al encuentro de Jacob. Jacob va en su camino y Dios le envía ángeles para animarlo y protegerlo. Jacob los reconoce y dice, campamento de Dios es este. Esto muestra que cuando caminamos en obediencia, Dios manda ayuda celestial para cuidarnos. Versículos 3 al 8, el temor de Jacob. Jacob manda mensajeros a su hermano Esaú, con regalos y palabras de respeto. Pero cuando los mensajeros vuelven y dicen que Esaú viene con 400 hombres, Jacob se llena de miedo y angustia. Divide su familia y sus posesiones en 2 campamentos por si uno es atacado, el otro puede escapar. Aquí vemos que aun los hombres de fe tienen momentos de temor, pero el temor los lleva a orar y depender más de Dios. Versículos 9 al 12, la oración de Jacob. Jacob hace una oración humilde y sincera. Reconoce que no merece todas las bendiciones que Dios le ha dado y clama por protección. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano Esaú. Jacob no confía en su fuerza ni en su astucia, sino en la promesa de Dios. Versículos 13 al 21, Jacob prepara regalos para Esaú. Jacob prepara una gran ofrenda para apaciguar la ira de su hermano, ovejas, cabras, camellos, vacas y asnos. Esto muestra su deseo de buscar la paz y restaurar la relación rota. Versículos 22 al 32, Jacob lucha con el ángel. Esa noche, Jacob se queda solo, y lucha con un hombre hasta el amanecer. Ese hombre era el mismo Dios en forma de ángel. Durante la lucha, el ángel toca la cadera de Jacob y la descoyunta, pero Jacob no lo suelta y dice, no te dejaré si no me bendices. Entonces el ángel le cambia el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios o príncipe de Dios. Esta escena representa el cambio espiritual en Jacob, de ser un hombre astuto y engañador, pasa a ser un hombre transformado por Dios. Dios toca su vida, lo quebranta físicamente, pero lo bendice espiritualmente. Jacob sale cojeando, pero con un nuevo nombre y una nueva identidad. Muchas veces, como Jacob, tenemos que enfrentar nuestro pasado, nuestros errores o personas con las que quedamos mal. Pero Dios quiere que antes de enfrentar a los demás, lo enfrentemos a Él en oración. A veces Dios permite que pasemos por luchas o noches oscuras, donde parece que estamos solos, pero en realidad Dios está obrando en nosotros. Él quiere cambiar nuestro carácter, no solo nuestras circunstancias. Jacob salió cojeando, pero salió bendecido. Esto nos enseña que a veces las heridas de Dios no son para destruirnos, sino para hacernos humildes y fuertes en fe.
Cuando luchas en oración, cuando no sueltas a Dios aunque estés cansado, Él te da una nueva identidad, una nueva fuerza y una nueva esperanza. Oración. Señor, como Jacob, hoy quiero luchar contigo en oración y no soltarte hasta recibir tu bendición. Tócame, cámbiame, y dame un nuevo nombre, una nueva vida. Ayúdame a enfrentar mis temores confiando en tus promesas. Gracias porque aunque me quebrantas, lo haces para bendecirme y acercarme más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Génesis capítulo 33. Reconciliación entre Jacob y Esaú. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él, entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello, y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Jame padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar, y lo llamó él Elohe Israel. Explicación y reflexión. En este capítulo vemos uno de los momentos más conmovedores de toda la historia de Jacob. El encuentro con su hermano Esaú, después de más de 20 años de separación y resentimiento. Jacob, temeroso por lo que podía suceder, se acerca a Esaú con humildad. Divide a su familia en grupos y se inclina 7 veces ante su hermano, mostrando respeto, arrepentimiento y un corazón humillado. Pero, sorprendentemente, Esaú corre hacia Jacob, lo abraza, lo besa y ambos lloran, Génesis 33, 4. Ese abrazo representa el perdón y la reconciliación después de muchos años de dolor y engaño. Jacob le ofrece regalos a Esaú, como muestra de buena voluntad y agradecimiento. Aunque Esaú al principio los rechaza, Jacob insiste, reconociendo que todo lo que tiene es por la gracia de Dios. Luego, Esaú invita a Jacob a viajar juntos, pero Jacob con prudencia decide avanzar más despacio, cuidando de sus hijos y animales. Finalmente, Jacob se establece en Siquem, donde levanta un altar al Señor y lo llama el Elohe Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Esto simboliza que Jacob reconoce a Dios como su Señor y protector.
Este capítulo nos enseña que el perdón es una de las manifestaciones más poderosas del amor de Dios. Jacob y Esaú habían sido enemigos, uno había robado la bendición del otro, y durante años el odio los separó. Pero Dios tocó sus corazones y restauró la relación. Así también, Dios quiere reconciliarnos con las personas con las que hemos tenido conflictos. El perdón no es debilidad, sino libertad espiritual. Cuando perdonamos, dejamos que Dios sane las heridas del pasado y abra nuevas puertas de paz y bendición. Jacob se humilló, y Esaú mostró misericordia. Ambos aprendieron que la gracia de Dios es más grande que nuestros errores. Y al final, Jacob levantó un altar para agradecerle al Señor, recordándonos que todo lo bueno que tenemos proviene de Él. El perdón restaura, la humildad abre puertas, y la obediencia a Dios nos lleva a nuevos comienzos. Si en tu vida hay heridas o distancias con alguien, pídele a Dios que te dé el valor para perdonar y el corazón para reconciliarte, porque cuando hay paz en el alma, la presencia de Dios habita en nosotros. Génesis capítulo 34. La deshonra de Dina vengada. Salió Dina la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem hijo de Jame Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Jame su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Jame padre de Siquem a Jacob, para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Jame habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Jame su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Jame, y a Siquem hijo de Jame. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Jame y Siquem su hijo vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Jame y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Jame y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada,
y tomaron a Dina de casa de Siquem, y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había el de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Explicación y reflexión. Este capítulo nos presenta una historia difícil y triste en la vida de la familia de Jacob, la historia de Dina, la hija que tuvo con Lea. Dina, la hija de Jacob y Lea, sale a visitar a las mujeres del lugar donde vivían, en la región de Siquem. Allí la ve Siquem, hijo de Jame el Hebeo, quien la toma por la fuerza y la deshonra. Después de esto, él se enamora de Dina y le pide a su padre que arregle un matrimonio con ella. Cuando Jacob escucha lo que ha sucedido, se queda en silencio, esperando a que sus hijos regresen del campo. Al enterarse, los hijos de Jacob se llenan de enojo y dolor, porque lo que Siquem había hecho era una ofensa grave en Israel. Jame, el padre de Siquem, visita a Jacob para hablar del matrimonio. Los hijos de Jacob, con engaño, dicen que solo aceptarán si todos los hombres de la ciudad se circuncidan, como señal del pacto con Dios. Jame y Siquem aceptan y convencen a su pueblo de hacerlo. Pero al tercer día, cuando los hombres están adoloridos, Simeón y Leví, los hermanos de Dina, atacan la ciudad, matan a todos los hombres, incluyendo a Siquem y a Jame, y rescatan a su hermana Dina. Cuando Jacob se entera de lo que sus hijos han hecho, se preocupa, temiendo que los pueblos vecinos busquen venganza. Pero los hijos responden diciendo: ¿había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera? Génesis 34, 31. Este capítulo muestra las consecuencias del pecado, la deshonra y la venganza. Dina fue víctima de una terrible injusticia, y sus hermanos reaccionaron con ira y violencia. Aunque su deseo de justicia era comprensible, sus métodos no agradaron a Dios, porque respondieron al mal con más mal. Dios nos enseña que la venganza no pertenece al hombre, sino a Él. En Romanos 12, 19 dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta historia también nos recuerda la importancia de cuidar nuestra conducta y decisiones, porque una sola acción fuera de la voluntad de Dios puede traer consecuencias dolorosas para toda una familia. Sin embargo, en medio de este episodio tan oscuro, Dios sigue mostrando misericordia hacia Jacob y su descendencia. A pesar de los errores, Él no los abandona. Esto nos enseña que Dios puede transformar incluso los momentos más difíciles en lecciones de fe, perdón y crecimiento espiritual. Cuando enfrentemos injusticias o heridas profundas, no permitamos que el enojo gobierne nuestro corazón. Entreguemos el dolor en manos de Dios, confiando en que Él es justo y fiel para defendernos, sanar nuestras heridas y restaurar lo que el enemigo quiso destruir. Génesis capítulo 35. Dios bendice a Jacob en Bet. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano.
Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue del Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal-Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Explicación y reflexión. Génesis 35. En este capítulo vemos un momento muy importante en la vida de Jacob, un tiempo de renovación espiritual y confirmación del pacto de Dios con él. Después de los sucesos en Siquem, Dios le habla nuevamente a Jacob y le dice: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de Esaú tu hermano. Génesis 35, 1. Jacob obedece la voz de Dios y ordena a su familia quitar los dioses ajenos que tenían, purificarse y cambiar sus vestidos. Esto representa una limpieza espiritual y un nuevo comienzo. Luego suben a Betel y Jacob levanta un altar al Señor, llamándolo el Betel, que significa el Dios de Betel, recordando el lugar donde Dios se le apareció años atrás cuando huía de su hermano Esaú. Dios se manifiesta otra vez a Jacob y renueva su pacto con él, confirmando el cambio de su nombre. Tu nombre no será llamado más Jacob, sino Israel será tu nombre. Y le promete que de él saldrá una gran nación, y que la tierra que prometió a Abraham e Isaac será para su descendencia. En este capítulo también se relatan 3 eventos importantes. 1. La muerte de Débora, la nodriza de Rebeca. El nacimiento de Benjamín, el hijo menor de Jacob, durante el cual muere Raquel, su esposa amada. La muerte de Isaac, el padre de Jacob y Esaú, quien es sepultado por sus 2 hijos juntos. Estos acontecimientos muestran tanto el dolor como la fidelidad de Dios en cada etapa de la vida de Jacob. Este capítulo nos enseña que siempre hay un momento para volver a Betel, es decir, volver a ese lugar donde sentimos la presencia de Dios, donde empezó nuestra fe y donde reconocimos su amor. Dios llama a Jacob a dejar atrás los errores, los ídolos y el pasado, para comenzar una nueva etapa bajo su bendición. Así también, Dios nos llama hoy a renovar nuestra relación con Él.
Nos pide que limpiemos nuestro corazón de todo lo que nos aleja de su presencia y que volvamos a levantar un altar espiritual en nuestras vidas, un corazón dispuesto, humilde y obediente. Aunque Jacob enfrenta pérdidas, como la muerte de Raquel y su padre Isaac, Dios nunca lo abandona. Está con él en medio del dolor, recordándole que su propósito sigue en pie. Esto nos enseña que, aunque atravesemos momentos difíciles, el plan de Dios es más grande que nuestras pruebas y su fidelidad nunca falla. Dios te llama a volver a Betel, a ese lugar de encuentro con Él. Deja los ídolos del pasado, purifica tu corazón y permite que el Señor renueve tu nombre, tu propósito y tu fe. Porque cuando obedeces, Dios transforma tu vida y cumple todas sus promesas en ti. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que hoy ha iluminado nuestro corazón. Gracias por enseñarnos, a través de la vida de Jacob, que tú eres un Dios de misericordia, de perdón y de nuevos comienzos. Señor, así como llamaste a Jacob a volver a Betel, hoy te pedimos que también nos ayudes a volver a ti, a ese primer amor donde sentimos tu presencia y tu paz. Límpianos de todo aquello que no te agrada, purifica nuestros corazones y fortalece nuestra fe. Padre, enséñanos a perdonar como Esaú perdonó, a confiar en ti en medio de la angustia y a obedecerte como Jacob cuando levantó su altar. Que en cada prueba recordemos que tú sigues siendo fiel y que tus promesas no fallan. Bendice a cada persona que escucha este mensaje, a cada familia representada, y derrama sobre ellos tu paz, tu protección y tu amor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en esta hermosa lectura y reflexión de los capítulos 32, 33, 34 y 35 del libro de Génesis. Hoy hemos aprendido que Dios siempre cumple sus promesas, que el perdón restaura, y que cuando obedecemos, su presencia nos acompaña en todo camino. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal El Amor de Dios y su Naturaleza Chepe Naturaleza. A dejar tu comentario o petición de oración, y a compartir este video para que más personas conozcan el poder transformador de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde, y que su amor y su naturaleza divina llenen tu vida cada día. Hasta el próximo video, con más lecturas y reflexiones que edifican el alma. Dios te bendiga grandemente.